Así, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Asís. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Javier también, a todos los diputados que venís hoy a acompañarnos. Y bueno, en mi primer discurso de investidura dije que en España la izquierda pone las ideas, el centro social las asume. Y hoy los que se dicen centros reformistas las gestionan. Vox ha venido a acabar con eso. Dentro de poco menos de mes y medio, los madrileños acudirán de nuevo a los colegios electorales y encontrarán las papeletas de un partido que no esconde lo que piensa. Un partido honrado y fiable. Ese somos nosotros, ese es Vox y esa es la candidatura que me enorgullece encabezar. Todo el mundo sabe, da igual si está a nuestro favor o está en contra, que Vox es un partido honrado, que no usa las campañas electorales para engañar. A estas alturas, a pesar de nuestra juventud, todo el mundo sabe que siempre pedimos que no nos voten aquellos que quieran que hagamos algo distinto a lo que prometimos hacer. Todo el mundo sabe, da igual si amigo o adversario, que somos un partido fiable, porque jamás, sin importar el coste personal, incumplimos un pacto o faltamos a nuestra palabra. Nuestros principios no salen de la nada o de las encuestas, sino que son fruto de la observación y del estudio de todo lo que está mal en España, que es mucho, y por supuesto de todo lo que está mal en la Comunidad de Madrid, que es demasiado. Buena parte de la culpa, aparte de haber tenido que soportar gobiernos desgraciados, es del Estado autonómico, que tantas veces a lo largo de nuestra historia democrática ha resultado ineficiente, incompetente, insolidario y fuente inagotable de corrupción. Hasta el mismo día en el que los españoles nos concedan una mayoría suficiente para que podamos cambiar la forma de organización del Estado por la única vía legal posible, que es la vía constitucional, nuestra obligación es pelear en las instituciones para que las regiones españolas sean competentes, eficientes, solidarias y, por supuesto, que sean implacables contra la corrupción que empobrece el pulso moral de la nación. Desde que Vox irrumpió en la vida política, este ha sido siempre nuestro compromiso con los españoles y ese es nuestro compromiso con los madrileños, a los que nos honramos en servir a pesar de todas las dificultades. Y créanme cuando les digo que las dos últimas legislaturas han sido muy difíciles. La primera es evidente por la pandemia de COVID que demostró las debilidades de nuestro sistema de salud y el riesgo que supone deslocalizar la industria sanitaria. También demostró el pobre compromiso de los partidos políticos, salvo Vox, con la defensa de los derechos de los españoles. Hoy a algunos se les llena la boca con la palabra libertad, pero el único partido que la defendió frente a los estados de alarma inconstitucionales del autócrata Pedro Sánchez fue Vox. El único. El único que se opuso a la pretensión de algunos de exigir cartillas de vacunación y restringir la movilidad de los españoles. También se atrevieron a culpar a los jóvenes, sobre todo a ellos por la expansión de un virus que solo tiene un culpable, el que lo fabricó, y un responsable, los gobiernos nacionales y autonómicos que no lo quisieron prevenir. Vamos a necesitar muy pronto un informe apartidista y muy preciso de todo lo que se hizo mal en España, de todo. Esa legislatura del gobierno conjunto del PP y Ciudadanos acabó mal, con una traición que llevó al gobierno de Ayuso a desprenderse, por fortuna, de su guía por el mundo feliz del centro-izquierda socioliberal. Ese es en el que no necesitas principios y puedes estar a favor
y en contra de todo a la misma vez, sin que se te caiga la cara al suelo de la vergüenza que das. Y aún así, tras las elecciones, fuimos una vez más generosos y concedimos el gobierno a Ayuso sin exigencia alguna. Vox ha sido un compañero leal y fiable, que ha estado a la altura de su compromiso con sus votantes. Concedimos el gobierno al Partido Popular y prometimos aprobar todo lo que fuera bueno para los madrileños y rechazar todo lo que fuera en contra de sus intereses, sin chantajes, igual que nosotros nos negamos a que nos chantajeen. Y lo que prometimos, lo cumplimos. Por eso, hemos aprobado, tras estudiarlas con detenimiento, 29 leyes del Partido Popular. Demasiadas para lo que sabe el Partido Popular que nos gustaría ver aprobado, porque somos enemigos de la pulsión legislativa, que solo genera confusión e inseguridad. Pero todas las que comprobamos que no seguían el camino equivocado de la izquierda y que ayudaban a mejorar la vida de la inmensa mayoría de los madrileños, las aprobamos. Nadie, y mucho menos el Partido Popular, puede decir que hemos sido incoherentes o que hemos defraudado a nuestros votantes. Hemos dado y seguiremos dando la batalla desde la Asamblea de Madrid a la izquierda más inútil, torpe, impresentable de toda nuestra historia democrática, que solo sobrevive gracias a quienes, como el Partido Popular, necesitan que les bendigan como alternancia. Nosotros sí que podemos sentirnos engañados cuando el Partido Popular se ha unido en esta corta legislatura 44 veces a la izquierda para tumbar 44 propuestas razonables y llenas de sentido común de Vox. Desde el pasado invierno sabíamos que en algún momento la señora Ayuso seguiría las órdenes de Génova y rompería con Vox. No nos lo merecíamos. Sospechábamos desde un principio que había un interés claro en frustrar la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Y nuestras sospechas se hicieron realidad cuando el Partido Popular se unió a la izquierda para aprovechar un error informático que dejaba fuera todas las enmiendas de Vox, que, comenzando por el aumento de la dotación del plan de primera vivienda y siguiendo con una rebaja fiscal inmediata a los madrileños, habrían mejorado la vida de todos los madrileños. Una rebaja fiscal como la que arrancamos al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos durante la pandemia y como la que propusimos el pasado mes de junio y el Partido Popular desdeñó sin motivo aparente. Ahora que la señora Ayuso ha anunciado una nueva rebaja, ya conocemos el motivo de su desprecio. Todo el mundo sabe que Vox no se mueve por el interés electoral. Cuando estamos convencidos de que algo es bueno para los españoles, no nos lo guardamos, como hace la señora Ayuso para anunciarlo en la precampaña. Lo queremos hoy, lo queremos ahora. En algunos casos lo queremos para ayer, como la derogación de la aberrante ley trans autonómica, que es la base de la desquiciada ley trans del sanchismo que perfecciona el horror autonómico consentido por el Partido Popular y que ha promovido la confusión de cientos de menores a los que la Comunidad de Madrid debería proteger y no herir. Es incomprensible que la señora Ayuso, tras aceptar por fin la propuesta de Vox, haya postergado la derogación de la ley trans. De verdad, es un ejercicio muy sano y democrático reconocer de vez en cuando que Vox tiene razón. Ojalá hubiera aparcado su soberbia y nos hubiera escuchado antes. Que nadie dude de que lo conseguiremos. Además, es que no entendemos que haya que esperar a otra legislatura cuando la ciencia ha dado la voz de alarma y tantos países europeos ya han dado marcha atrás a toda prisa en este delirio peligrosísimo para la salud física y psíquica de un menor.
Un delirio que nosotros denunciamos cuando todavía éramos una fuerza extramuros y antes de que cientos de miles de madrileños nos confiaran la representación leal y fiel a sus principios. En fin, había antecedentes que hubieran permitido aprobar los presupuestos con lealtad y generosidad en la negociación. Claro que lo sabía. El Partido Popular podía haber elegido a los madrileños antes que a sus intereses electorales, pero eligió el camino equivocado de la deslealtad y la ruptura que no merecíamos. La prueba más evidente de la ruptura fue que fue artificial. La ruptura la tiene en el diario de sesiones del último pleno. Allí está la verdad que tantos medios subvencionados y dirigidos tergiversan. Mientras nosotros reclamábamos mayor entendimiento, el Partido Popular trajo una propuesta de ley que privilegiaba a los no residentes por delante de los españoles. Aquello fue una operación de ese marketing político que nosotros despreciamos. Todo el mundo sabe que eso es algo que Vox jamás aceptará. Cualquier privilegio fiscal que sea bueno para alguien de fuera, lo tiene que ser antes para un español. Punto. Lo tiene que ser antes para un español. Y esto en Vox lo tenemos claro. La igualdad, como la libertad y la defensa del sentido común, tampoco puede ser un eslogan de campaña. Esa ruptura inmerecida, que no merecíamos, nos recordó a otras rupturas sonadas y torpes, como la del señor Casado. Aquellas palabras con las que Ayuso rompió con Vox, aquel que cada uno siga su camino, resonó en la Asamblea igual que lo hizo el hasta aquí hemos llegado, de Casado. Ambos gritos son muy parecidos en su esencia a las declaraciones constantes de los altos mandos del Partido Popular que cada día tienden la mano al PSOE y que piden acuerdos de listas más votadas con el único objetivo de acabar con Vox. O que incluso suplican grandes coaliciones, que es el camino perfecto para no modificar jamás, como ocurrió con el gobierno de Rajoy. Ni una sola de las leyes socialistas fue derogada. Y es lo más útil también para no sacudir al Partido Popular de su ensueño socialdemócrata, ¿no? Ese ensueño que se apoderó hace poco de la señora Ayuso cuando se empeñó, igual que en algunos medios, en ridiculizar a un sabio anciano como el señor Tamames, por cierto, vecino de Madrid. No podemos olvidar que la señora Ayuso reclamó al Partido Popular en el Congreso de los Diputados que votaran no a la moción de censura de Vox encabezada por Tamames contra Sánchez. Igual que se opuso Casado a la moción de censura de 2020 contra el presidente que peor gestionó la pandemia de todo Occidente, con el resultado, por desgracia, que ya conocemos. Aconsejamos que pierdan toda esperanza de poder acabar con Vox. Europa está cambiando. Se acerca el tiempo de la Europa de las naciones, que respetan su cultura, respetan su identidad y su independencia frente a las élites. Miren Italia, Suecia, Finlandia. Miren a las naciones del este de Europa, que defienden con honrado patriotismo su identidad nacional, su historia, sin manipulaciones y los intereses de los trabajadores, y defienden los intereses de las familias. Y ese día llegará en España. Pero mientras los madrileños y el conjunto de los españoles no den a Vox la mayoría que todo el mundo sabe que algún día tendremos, debemos trabajar duro para enfrentarnos a la izquierda inútil y corregir con la fuerza de nuestros votos y el compromiso de los electores la deriva globalista de este Partido Popular, tantas veces indistinguible del PSOE y rendido a la Agenda 2030 y a la que toman por el Evangelio. El Evangelio parece que es la Agenda 2030, ¿no? Para todos ellos. Por eso es fundamental votar ahora a Vox y no en diciembre. Y por eso es fundamental votar ahora a Vox para que en diciembre una mayoría alternativa al gobierno Frankenstein desmonte por entero y con lealtad
a la nación, con lealtad a la nación, el inepto entramado socialista pactado con los peores enemigos de España, con los grandes enemigos de España. Decía hace unos minutos que todo lo que está mal en la Comunidad de Madrid es demasiado. Pero lo que viene, si no lo solucionamos hoy, será peor. Nuestra región tiene serios problemas en materia de seguridad física y jurídica, sanidad, vivienda, inmigración, educación, natalidad, protección del pequeño comercio, movilidad, infraestructuras, gasto improductivo, burocracia y protección del mundo rural, tan importante y al mismo tiempo tan olvidado en nuestra comunidad. Proyectados en el tiempo, los problemas de hoy colapsarán el día de mañana, como ya está ocurriendo en otras regiones mal gobernadas como Cataluña. Debemos trabajar con decisión y con un escrupuloso respeto al dinero de los impuestos de los madrileños para que la Comunidad de Madrid asegure el futuro de los servicios públicos y cree, junto a las regiones vecinas, las mejores condiciones para la vida y para la exportación de su liderazgo a toda España. Y también a esa otra España tan querida por Vox, del otro lado del océano, Iberoamérica y la hispanidad, que nos miran. Debemos estar a la altura. Hay algunos que creen que con el viento de cola que da la capitalidad se puede ir a cualquier lado. Pero hace falta definir un destino, un rumbo, tener brújula y altímetro para llegar a donde queremos y que no tengamos un accidente fatal o que nos perdamos. En España tenemos ejemplos de regiones que lo tuvieron todo a favor y que se empeñaron en arruinar su futuro. En Vox tenemos claro lo que queremos para nuestra región. Un Madrid abierto, pero que se reconozca a sí mismo. Un Madrid integrador, pero no multicultural. No queremos ser la City, sino una región con ciudades para vivir y con pueblos que protejan su modo de vida. Son esos núcleos y esa vida de barrio, de plazas, junto al pequeño comercio, los que han conseguido que Madrid resista la crisis, que su identidad permanezca y que seamos de verdad una comunidad. Nos preocupan y mucho las desigualdades en la región. Nos preocupa que la capital pretenda crecer hacia un norte desfasado y que se olvide del sur y de su enorme potencial. Nos preocupa la soledad en la que viven nuestros mayores, abandonados por una administración antipática y ausente. Una administración que después de décadas de fomento del inmigracionismo y del invierno demográfico no está preparada para afrontar el reto del envejecimiento de la población. En Vox tenemos claro el diagnóstico y los remedios. El primero de ellos es aumentar la inversión en el profesorado. Solo si potenciamos la educación, con buenos profesores, bien pagados y exigidos, seremos capaces de remontar el declive evidente en la calidad de la educación en la Comunidad de Madrid. Vox sacará las leyes ideológicas de las aulas de toda la región y algún día de toda España. En Vox asegurará la libertad de los padres y garantizará la neutralidad del Estado, obligando a los centros educativos a competir por la calidad de la enseñanza a través de una herramienta esencial, probada en otros países y que funciona como el cheque escolar. En lo del cheque escolar, permítame que me felicite por el hecho de que ayer el presidente de la Conferencia Episcopal por fin se atreviera a unirse a Vox y reclamar al cheque escolar como la fórmula más eficaz para elevar la calidad de la enseñanza, algo que solo ocurrirá cuando en las aulas se enseñe y no se adoctrine. Más matemáticas y mejores profesores, más lengua española, más historia de España, más esfuerzo y ninguna ideología. El éxito de la educación es el motor esencial para la integración. Es el gran dique de contención de la violencia. La segunda gran propuesta de Vox es liberalizar el suelo, para destinarlo a la construcción de vivienda social. Madrid tiene suelo, tiene las empresas constructoras y desde luego tiene la demanda de cientos de miles de jóvenes que necesitan una casa, infraestructuras y equipamiento, centros de salud, guarderías, buenos colegios para poder fundar una familia, que es el centro de todo. Eso es fácil de decir y lento de hacer. O nos ponemos a trabajar ya, o en 10 años nuestra región va a tener un grave problema, mayor todavía el que padecemos ya hoy,
de envejecimiento de la población y de carestía de la vida. Gravísimos problemas, los dos, a la puerta del retiro de la generación del milagro de la natalidad de los 50 y los 60. Estamos a la puerta del retiro de todos ellos. La tercera propuesta es la mejora urgente de las condiciones laborales de los médicos y enfermeros que trabajan y de qué manera en Madrid. Hay que pagarles más, como se merecen, pero también como forma de garantizarnos que quieran quedarse cuidando a los madrileños, que se quieran quedar con nosotros. No podemos formar a nuestros sanitarios en fantásticas, excelentes facultades de medicina y de enfermería, que son la envidia del mundo, y luego en magníficos equipos hospitalarios para que después otras regiones o otros países los atraigan con mejores sueldos o contratos estables que aquí no encuentran. Todo esto es indisociable de la necesidad de repensar con urgencia el futuro de las necesidades de atención sanitaria de la población. En Vox queremos sanidad, venga de donde venga, y de calidad. Para terminar, quiero esbozar una cuarta propuesta que es muy por encima de otras, una reclamación permanente de todos los vecinos de Madrid con los que me encuentro a diario, con los que hablo a diario. Es la necesidad de que la administración vuelva a ser presencial. Los funcionarios de la Comunidad de Madrid deben volver a sus mesas de trabajo. Igual que no queremos una asistencia sanitaria a distancia, necesitamos que los madrileños vuelvan a encontrarse con la administración pensada para prestarles un servicio y no para condenarles a la desesperación de la imposible cita telefónica. Están desesperados. La gente nos lo dice de barrio en barrio. Cada madrileño, pero muy en especial nuestros mayores, a los que debemos gratitud y respeto, cuentan desde hoy con la promesa de Vox que la atención en la Comunidad de Madrid será presencial y constante. Presencial y constante. La distancia también genera desconfianza, genera inseguridad, y lo vemos todos los días. No vamos a permitir que una administración pensada para servir, que tiene que servir al administrado, servir al madrileño, sea antipática y sea irritable. Concluyo aquí, pero todo el mundo sabe, porque la transparencia es una de las virtudes que creo que tiene Vox, que tenemos decenas de medidas que garantizarán lo que más nos importa, lo único que nos importa, que es combatir la precarización de las clases medias y trabajadoras, proteger los servicios públicos y garantizar la seguridad y la prosperidad de la Comunidad de Madrid. Para todo esto, los madrileños cuentan con la honradez y la fiabilidad de Vox, la misma con la que trabajan nuestros cargos en el Gobierno de Castilla y León, que yo creo que es un modelo de éxito que ha demostrado que a España y a sus regiones le irá mejor con un Vox fuerte. Solo un Vox fuerte puede garantizar el destierro de las políticas de Sánchez. Y eso también lo sabe todo el mundo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rocío Monasterio. Bienvenida de nuevo a los Desayunos Madrid. Pasó por esta tribuna en la anterior precampaña electoral. Hoy vamos a dar un breve repaso a la legislatura, a esas líneas que nos ha esbozado hoy. Abordaremos cómo afrontará Vox el 28M. Antes de empezar con la ronda de preguntas, les recuerdo a los asistentes en la sala y a los que nos siguen telemáticamente que pueden enviarle cuestiones a Rocío Monasterio al correo preguntaseventos@europapress.es. Rocío Monasterio, ¿tiene ya cerrada su lista electoral? ¿En cuántos ayuntamientos de esos 179 municipios que hay en la región va a tener Vox una candidatura? Bueno, yo creo que gracias al grandísimo equipo que tengo, que lleva noches sin dormir y tardes sin parar, la verdad, vamos a conseguir presentar en todos los municipios de Madrid candidatos excelentes, candidatos comprometidos, candidatos que dejan sus empresas y sus trabajos para hacer un servicio a España, que eso es Vox. O sea que vamos a conseguir y en los próximos días lo anunciaremos. Y yo estoy muy orgullosa y desde aquí quiero mandar sobre todo pues gracias a todo mi equipo por el esfuerzo y gracias a todos esos candidatos valientes que dejan al lado su trabajo y deciden servir a España con lealtad y con sacrificio,
que es de lo que se trata. Su programa electoral va a girar en torno a ese lema que ya está utilizando, Cuida lo tuyo. ¿Nos puede avanzar alguna novedad que veamos en el arranque de la campaña electoral? Bueno, nuestro lema, Cuida lo tuyo, básicamente lo que estamos hablando es de cuidar los servicios públicos, cuidar las infraestructuras, cuidar los barrios, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una degradación en muchísimos barrios de Madrid, ¿no? Donde no se abren centros de salud, donde no tienes conexiones, infraestructuras o dotaciones suficientes, y eso al final provoca una degradación en los barrios que genera al final inseguridad, ¿no? Nosotros ahí creemos que tenemos que hacer bueno, pues un discurso muy claro y un discurso en el que digamos los recursos, los impuestos de los madrileños tienen que ver dónde están. Y lo que estamos viendo en los barrios es que los madrileños no saben dónde están sus impuestos. Llevan esperando un centro de salud años y le vuelven a reinaugurar el mismo cartel. Llevan esperando conexiones para no tirarse horas en un atasco por la mañana para llegar a su trabajo y nadie les resuelve lo básico. Les dicen que tengan niños y luego no hay guarderías. Entonces, lo que nosotros defendemos es una reducción del gasto público ineficaz, menos observatorios y más ambulatorios, menos chiringuitos de género y más colegios excelentes, menos diputados, 136 somos en la Asamblea de Madrid, y más profesores bien pagados y médicos bien pagados. Esto es, yo creo, lo que siempre hemos defendido. Nosotros, en esta campaña, vamos a defender lo que llevamos defendiendo todo este tiempo. Y yo creo que los madrileños cada vez más nos lo reconocen en todos los barrios, porque cada vez más se dan cuenta pues, que el día a día les demuestra que tenemos razón. El hecho de que las elecciones se desarrollen en 12 comunidades autónomas y en todos los ayuntamientos de España, ¿añade o quita presión a la campaña en Madrid? Bueno, la hace más emocionante, sobre todo porque estamos viendo, bueno, cómo evolucionan en muchas comunidades autónomas donde la gente se está dando cuenta que el voto útil es el de Vox, porque se están dando cuenta que no quieren otra vez un gobierno socialista, no quieren otra vez un gobierno de la ruina, no quieren otra vez un gobierno con los enemigos de España, no quieren un gobierno otra vez con Sánchez, ni un gobierno con el socialismo sin Sánchez. Y el Partido Popular tiene la tentación de pactar con el Partido Socialista. Y la única manera de dar un mensaje clarísimo de que no queremos más socialismo para España porque lo que trae es ruina y miseria es dar fuerza a Vox. Porque es un mensaje clarísimo de que el futuro de España tiene que ser sin los enemigos de España en el gobierno y sin las políticas socialistas que lo único que traen es ruina, es miseria, es estas ideologías que destrozan a nuestros niños, que atacan la familia y que quitan libertades. Y esto es lo que hemos visto durante todos estos años. ¿Va a llevar a cabo una estrategia nacional Vox durante la campaña con actos grandes en ciudades o van a ser actos a pie de calle, como viene diseñando en estos días? ¿Usted va a contar con Santiago Abascal, con Javier Ortega Smith? Nosotros en Vox siempre tenemos una estrategia nacional, porque nosotros hacemos política para toda España. Yo desde Madrid hago política para España. Nuestro candidato en Valencia hace política para España, porque en Vox nosotros tenemos un discurso único, un discurso nacional, y por eso a cada uno que nos preguntan en cualquier rincón de España contestamos lo mismo, sin habernos pasado el argumentario. Y eso es lo que nos diferencia de otros partidos también. Va a haber actos, por supuesto, con Santiago Abascal, y sobre todo lo que estamos haciendo es fuera del ruido que hay, ¿no? de medios y de encuestas. Nosotros estamos recorriendo, igual que hemos recorrido todos estos años, todos los barrios de Madrid, escuchando, entrando en los comercios, en los bares, yendo a fábricas, viendo a nuestros empresarios que nos están contando lo que les está costando salir adelante, el pequeño empresario, el pequeño comercio, el trabajador que no entiende hacia dónde vamos. Y lo primero que hay que hacer es escuchar y luego hablar. Y nosotros hemos estado escuchando, recorriendo todos los barrios y ahora estamos aportando soluciones. Y yo creo en ese trabajo de poco a poco, en ese trabajo de mucho tiempo. No creo que las campañas electorales la última semana se puedan cambiar las cosas, y lo que yo creo que va a recoger Vox
el 28 de mayo va a ser el trabajo de mucho tiempo, un trabajo silencioso y un trabajo en el que hemos estado codo a codo con los madrileños en muchos barrios y que ahora han visto que el único voto útil es el de Vox. Mientras otros hablan de encuestas, nosotros estamos en los barrios escuchando, tomando nota y aportando soluciones. Vamos a hablar de políticas. La sanidad es un punto caliente en la política madrileña. Usted ha comentado aquí que se necesita mejorar las condiciones laborales de los sanitarios. ¿Qué nota le pone a la gestión del Gobierno de Ayuso a ese conflicto con los sanitarios? Precisamente hoy se inicia una nueva huelga de personal del SERMAS. Mire, yo creo que el tema de la sanidad va a ser un problema en los gobiernos del mundo entero, occidental, quiero decir, porque lo que tenemos es un envejecimiento de la población derivado del invierno demográfico, de las políticas contrarias a la familia. Tenemos, y es una suerte, tener mucha gente mayor con mucha esperanza de vida. Eso es fantástico. Pero eso nos obliga a dotar mejor la sanidad. Y esto va a pasar en otros muchos gobiernos. La sanidad va a ser clave en todos los gobiernos. Y en España el problema no es solo en Madrid, es en otras regiones. ¿Y qué pasa en Madrid? Bueno, en Madrid tenemos médicos fantásticamente formados que son la envidia en el resto del mundo. Yo hablo con médicos en lugares muy, muy distintos del mundo, y eso es lo que me permitió anticiparme en el COVID y escribir en enero, el 24 de enero, que por favor controlaran Barajas. Y me llamaron xenófoba, porque yo estaba hablando con médicos en Monsinaí, en médicos en Italia, médicos en la Iberoamérica. Bueno, entonces, el tema de la sanidad es el gran caballo de batalla que vamos a tener todos los gobiernos. En Madrid lo que tenemos que conseguir es que los médicos que se forman en Madrid y que hacen las prácticas en Madrid luego no se vayan a otros sitios porque tengan sueldos mejores. Entonces habrá que pagarles mejor que en otros sitios. Y esto es algo evidente. Y esto es el mercado. Esto es el mercado. También tenemos que conseguir dotar de vivienda a Madrid, porque no solo los médicos, también las empresas nos dicen que no vienen a Madrid porque no consiguen tener vivienda para 4.000 empleados. No es solo un tema de los médicos. Si tú no tienes vivienda, no tienes capacidad de prosperar, porque tu sueldo no te da para el precio altísimo de vivienda que hay en Madrid. En Madrid lo que tenemos que hacer es pagar mejor a los médicos. Y efectivamente, la crisis que hemos tenido y la que seguimos teniendo sanitaria estos meses, yo creo que había medidas que Vox llevaba en sus enmiendas, que las teníamos ya en octubre, que ya las habíamos mostrado al Gobierno, que si hubieran aprobado en ese momento, habrían ahorrado meses de crisis sanitaria. Y es absurdo decirle a Vox no en octubre para luego aprobar la misma medida en febrero. Porque eso ¿qué ha provocado? Ha provocado, por una parte, el enfado de los sanitarios, la desconfianza hacia el Gobierno de los sanitarios y la inseguridad de los madrileños. La inseguridad porque los madrileños tienen verdadera inseguridad. ¿A cuánto tiempo van a tener una cita? ¿Si los médicos van a estar de huelga o no? Entonces, aquí hay cosas que son evidentes. Y es que competimos con otras regiones, competimos con otros países. De nada sirve alargar una crisis cuando al final vas a dar la misma solución que ya tenías en octubre. Yo creo que el Gobierno de la señora Ayuso no ha sabido negociar, no ha sabido ser sensible con los médicos, que han dado todo durante la pandemia. Y yo creo que en una negociación con los médicos o una negociación con tu socio que te está dando el Gobierno, que en este caso es Vox, en una negociación, y yo he hecho muchas en mis 20 años trabajando en el sector privado, uno llega a una negociación, ancla la negociación, pero luego sabe que tiene que ceder en algunas cosas. La soberbia y la arrogancia no sirve para negociar. Ambas partes tienen que salir contentas y ambas partes saben que tienen que ceder en algo. Y esto es básico en cualquier negociación. Y la negociación con los sanitarios no se ha llevado bien. Entonces, bueno, seguiremos teniendo que resolver problemas y para eso está un gobierno, para resolver problemas. Y nosotros creo que podemos dar algunas pistas por donde se puede resolver el tema de sanidad. Hay que estar dispuesto a aceptarlas y a tenerlas en cuenta. Está hablando de la negociación. Parece que en el tema fiscal y económico
PP y Vox pueden entenderse mejor, pero sin embargo no ha sido suficiente porque no se han podido sacar adelante esos presupuestos. Usted ha hablado de ello en su intervención. ¿Cree que los votantes de Vox han entendido que se tumbaran los presupuestos al votar ustedes no junto a la izquierda? Bueno, desde Génova tumbaron los presupuestos de Vox y del Partido Popular. Se dio una orden, como he explicado aquí, y se rompió con nosotros. La señora Ayuso rompió con nosotros una ruptura que yo creo que es inmerecida. Nosotros dimos el gobierno a la señora Ayuso, hemos aprobado 29 leyes a la señora Ayuso. Ellos han votado en contra 44 de nuestras leyes. Nosotros hemos estado tendiendo la mano todo este tiempo y sí, nos hubiera gustado que hubieran bajado los impuestos a los madrileños cuando nosotros estábamos pidiendo, no semanas antes de la campaña electoral, porque sabe una cosa, las familias madrileñas lo están pasando mal. La cesta de la compra es brutal. Si usted hace la compra, yo la hago todos los domingos, comparo, al campo, Mercadona, Día, Lidl, comparo todo. Es brutal. Una familia tiene muy difícil llegar a fin de mes con los sueldos actuales y con el precio de la vivienda, tal como está hoy. Y esto es lo que tenemos que resolver. Y si se hubiera deflactado antes, y si se bajan los impuestos más antes, pues hubiéramos ayudado a todas las familias. Y esa decisión no puede depender de la conveniencia electoral. Tiene que ser que estés mirando a las familias y diciendo que lo necesitan. Tú no puedes guardarte una medida para contarla en el programa electoral y hacer que durante meses las familias no lleguen a fin de mes. Las hipotecas también están subiendo y van a seguir subiendo. Tipo de interés. Esta es la realidad de las familias madrileñas y de toda España que han perdido poder adquisitivo, que hemos perdido poder adquisitivo. Mucho. Y hay que bajar los impuestos todavía más. Y para eso, para no generar déficit, ¿qué hay que hacer? Reducir el gasto improductivo político. Para poder bajar los impuestos y no tener que reducir los recursos de la sanidad, la educación, que necesitan más recursos. Y esta es la clave. Menos observatorios de género, más ambulatorios, menos chiringuitos, menos políticos. Y más madrileños dispuestos a montar una empresa. Más madrileños de pequeña empresa con ganas de hacerla una mediana empresa, que no tienen ganas, que están sin ganas, están desfondados. No pueden más de luchar con una administración que no les responde, que no les da una cita, que les cubre de papeleo, de burocracia, que les suben los impuestos. La gente está agotada. ¿Y saben lo que pasa cuando la gente se agota? Que llega un momento y una edad que dicen, pues cierro la empresita, porque ¿para qué voy a estar luchando? Con esta inseguridad jurídica, con una aprobación de leyes del gobierno de Sánchez de carácter retroactivo, que no sabes ni puedes hacerte un modelo de cuál es tu modelo económico del próximo año de ingresos, porque no sabes la legislación que te van a aplicar, que eres un profesional y no te dedicas a tu profesión, te dedicas a defenderte de la administración, a hacer papeleo. Eso es un desincentivo a crecer. Eso es un desincentivo también en las familias a tener un niño más. Si tú ves que no tienes apoyo, que pides ayuda en una guardería y si eres una familia normal no la tienes, pero es que no llegas a fin de mes, porque si no eres de un colectivo LGTB, trans, no entras dentro de los parámetros, la gente se desanima. Bueno, pues en eso estamos. Yo le preguntaba por la negociación porque en esta tribuna el señor Serrano negó que no hubiera una vocación para negociar. Dijo que las enmiendas que habían presentado alrededor eran una cuestión de 65 millones. Por eso sé que me va a decir lo del fallo informático y la orden de Génova, pero no puedo entender cómo se ha pasado esa oportunidad de bajar los impuestos que ustedes defienden. La verdad es que hay cosas y peticiones que hacía Vox que costaban cero. Derogar la ley trans, ¿cuánto cuesta? Nada. ¿Qué faltó? Voluntad política. ¿Qué le parece que la Comunidad de Madrid haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas? Me parece que está bien que luchen por defender el patrimonio de los españoles, de los madrileños, pero la realidad es que tenemos una ley estatal y la ley estatal la ha cambiado Sánchez.
Entonces, han negado a la Comunidad de Madrid las cautelarísimas de suspender que entre en vigor la ley y ya veremos qué pasa con el recurso. Yo creo que la mejor manera de, si Sánchez va a expropiar los ahorros y el patrimonio de los españoles, porque es una expropiación, es confiscatorio, ya han pagado por renta y ahora patrimonio. La mejor manera que tiene la señora Ayuso es bajar de forma radical los impuestos, el IRPF, pero no medio punto más. Esa es la mejor manera de compensar. Y ya veremos si ese recurso tiene éxito o no. Pero yo lo que haría es bajar radicalmente los impuestos, pero haberlo hecho cuando ya lo pedía Vox, que lo pedía antes de verano. Y esa es la mejor manera de proteger el patrimonio de los madrileños, para que no sea expropiado por Sánchez. Porque al final lo que están haciendo cuando tú ya has pagado en renta es volverte a aplicar un impuesto por segunda vez por algo que ya has pagado. Igual que pasa, por cierto, con el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones es confiscatorio. ¿Por qué seguimos teniendo en la Comunidad de Madrid un impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos sin bonificar un 25%? ¿Por qué tienes que pagar 2 veces cuando ya has pagado por renta? O sea, que te mueres y vuelves a pagar. Vuelven a pagar tus herederos. Eso es confiscatorio. No tiene que existir el impuesto de sucesiones, tampoco en Madrid, de tíos a sobrinos. Tiene que ser 0. Y esto es otra cosa que la señora Ayuso debería hacer. Vamos a hablar de la vivienda, que ha aterrizado con fuerza y creo que nos va a acompañar durante toda la campaña electoral. ¿Qué le parece? ¿Le parece positivo que el Gobierno movilice viviendas de la Sareb, o usted es más partidaria de medidas como las que plantea el PP de ampliar la cesión de suelo a comunidades y ayuntamientos? Mire, la propuesta de Sánchez de la Sareb es un engaño. Esas viviendas ya estaban ahí, a un precio, pero están en lugares, en condiciones imposibles. Ya las podía haber comprado la gente, no las han comprado por algo. Si uno se estudia al detalle, yo ayer lo hice, dónde están las viviendas, las condiciones que tienen, etcétera, se da cuenta de que una vez más, bueno, es lo que nos tiene acostumbrados Sánchez, nos está engañando. La realidad es que lo que hay que hacer es liberalizar el suelo, o sea, poner suelo a disposición. Lo que tenemos es un embudo en la oferta y la demanda. Liberalizar el suelo es fundamental. Poner todo el suelo de Madrid a disposición. ¿Por qué? Porque tenemos trámites infinitos. Tardamos en poner una vivienda 10 años, desde que se genera la primera idea hasta que está en el mercado. Y ese es el embudo. Tampoco la solución es intervenir el mercado, dar cheques a la gente, porque lo que eso provoca, eso es inflacionista. Lo que hace es elevar el precio de la vivienda. Intervenirla al mercado de la vivienda con cheques, al final lo que provoca es que la inflación en el mercado, aumento de precio. Tampoco es topar el alquiler, topar el precio de venta. Y tampoco es la inseguridad a la que nos tienen acostumbrados con la ocupación, etcétera, que saben lo que provoca. Que nadie quiera alquilar su vivienda, que nadie la quiera poner en el mercado. Si tú tienes viviendas y resulta que lo que tienes es un gobierno que continuamente te interviene la vivienda como si estuviéramos en un gobierno comunista, la gente lo que hace es sacar la vivienda del mercado. No la pone en alquiler. Entonces, no a las políticas intervencionistas, no al engaño de Sánchez continuo y las medidas de propaganda, sí a poner el suelo y vivienda en el mercado. Y eso es la propuesta de Vox. Si no ponemos todo el suelo que tenemos en Madrid a disposición de forma automática, no vamos a conseguir resolver el embudo y la demanda que tenemos. Y por otra parte, eliminar la burocracia y trámites innecesarios. Solo porque Vox estuvo en el gobierno gracias, aquí está el señor Bartolomé, lo puede decir, conseguimos que se aprobara la ley ómnibus, una enmienda donde eliminábamos la obligación que hay por ley del Partido Popular, de la Ley 2/2016, 3/2016, de hacer estudios de impacto de género para el urbanismo en Madrid. Pero vamos a ver, 26.000 viviendas en Boadilla paradas porque no tenían estudio de impacto de género. Las obras de la M30 paradas porque no había estudio de impacto de género. Pero señores, ¿qué es un impacto de género? ¿Me lo pueden explicar? ¿De qué estamos hablando? ¿De entorpecer más todavía la burocracia? ¿De frenar un año más la salida?
de licencias de viviendas, etcétera. Por eso hay que poner todo el suelo que tengamos, el que no esté protegido medioambientalmente y con catalogación especial, en el mercado, de forma inmediata, ya. Y ponerse a construir vivienda. Todo lo demás son engaños y todo lo demás lo único que hacen es distorsionar el mercado. Y parece mentira, pero lo que a mí me parece es que nuestros políticos no tienen ni idea de lo que es el mercado inmobiliario. No tienen ni idea. Y lo único que nos hacen es aplicar medidas que ya hemos visto en otros sitios, como en Berlín, por ejemplo, que no han funcionado. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es estudiar el mercado inmobiliario de otros sitios y las recetas que han funcionado y las recetas que no. Es así de sencillo. Lo que hay que hacer es estudiar y no volver a caer en los errores que hay otros han practicado y que no han funcionado. Usted ha propuesto crear 35.000 nuevas viviendas en Madrid con colaboración público-privada y liberando suelo precisamente. Pero ¿qué medidas aplicaría Vox para poder facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, si no quiere? Mire, nosotros estuvimos muchos meses luchando y lo conseguimos en el anterior acuerdo con el Partido Popular, que la Comunidad de Madrid avalara a los jóvenes, porque los jóvenes, claro, no tienen capacidad de ahorro con estos sueldos precarios para ir a un banco donde les dan una hipoteca, como muchísimo, al 80%, pero hay un 20% de ahorro que tienen que tener disponible. No lo tienen porque no tienen capacidad de ahorro, con lo cual no acceden al mercado de la vivienda, no acceden a esa hipoteca. Y ahora menos con unos tipos de interés altísimos. Con la medida de Vox lo que conseguíamos es que la Comunidad de Madrid avalaba ese porcentaje que faltaba. La medida es tan buena que ayer Feijóo la anunció para toda España. Nos alegramos. Le gustó la medida de Vox en la Comunidad de Madrid. Y yo, cuando la gente copia nuestras medidas porque son buenas, les felicito. Le felicito al señor Feijóo por haberse dado cuenta que nuestra medida era necesaria. Ahora, hay que hacer más cosas. Hay que eliminar el TPO, que a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, pues en un piso medio le dan un sablazo de 12.000 euros. Es un impuesto de la Comunidad de Madrid que los jóvenes no tienen ahorros para pagar. La señora Díaz Ayuso, si quiere ayudar a los jóvenes, que elimine el TPO, 12.000 euros de media por una vivienda de 200.000 euros. Una medida muy sencilla, elimine esos impuestos y bajar el AJD, actos jurídicos documentados, que por cierto nadie sabe para qué sirve ese impuesto. Lo que sí sabemos es que nos lo cobran a todos. Y la Comunidad de Madrid, a raíz de las herencias del COVID, ha ingresado más que nunca en todos estos años de gobierno. Y lo ha guardado la hucha. Oiga, igual que le decimos a la señora Montero en el Gobierno de la Nación que si tanto ha recaudado por IVA a efecto de la inflación y si tanto ha recaudado, que devuelva ese dinero a los españoles, que no se lo quede. También le decimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que si tanto ha recaudado por AJD, por desgracia, por las herencias de todo lo que, desgracias derivadas del COVID, pues en vez de quedarse todos esos millones y millones, que se los devuelva, empezando por los jóvenes, para que puedan acceder a una vivienda. El candidato de Vox a la alcaldía, Javier Ortega Smith, que nos acompaña hoy aquí, ha centrado una de sus líneas en hacer frente a la ocupación. ¿Qué planes tiene usted a este respecto y a ese fenómeno creciente también de los inquilinos morosos? Es muy importante defender la propiedad privada. Es muy importante defender la propiedad privada, es garantizar la seguridad de que tu propiedad no va a ser ocupada y también defender que tu patrimonio y tu propiedad no va a ser expropiada. Porque como ya tenemos un gobierno socialcomunista, se les puede ocurrir cualquier cosa, que yo de comunismo sé un poco, los cubanos venimos ya aprendidos. Entonces, la Comunidad de Madrid, el primero que hay que hacer es cambiar el Código Penal, endurecer las penas. Eso es a nivel nacional. La Comunidad de Madrid tiene que agilizar los procesos de lanzamiento, porque no puede ser que tardes años en tener una orden judicial para poder desalojar al ocupa, y eso depende de la Comunidad de Madrid. Hay que, además de tener un teléfono donde te dicen buenos días, Comunidad de Madrid, ¿ha sido usted ocupado? Eso no me sirve para nada. Había que eliminar cláusulas que había en la legislación en la Comunidad de Madrid, en la Agencia de la Vivienda, que, y esto lo detectó Vox y conseguimos en la ley Ómnibus eliminarlo, que premiaban al ocupa con la legalización de la vivienda. Es decir, es que esto es increíble. Nosotros íbamos como nosotros estamos en los barrios hablando con la gente, íbamos a los edificios ocupados y nos decían los vecinos, no, es que este era ocupa y ahora le han dado la escritura. Y decíamos, no puede ser. Y volvíamos a otro edificio y nos decían, no, estos no ocupas y ahora son legales. Y íbamos a otro edificio ahí, al Bellón, en Vallecas, en el Sánchez Vallecas, y nos decían,
No, no, es que estos 6 eran ocupas y ahora tienen escritura. Y ya, claro, al sexto que te lo dice, dices, a ver si tienen, vamos a escuchar a ver si tienen razón. Fuimos a legislación de la Comunidad de Madrid y efectivamente había una cláusula que permitía la legalización de los ocupas. ¿Y qué ha estado pasando? Que los edificios con vivienda de la Comunidad de Madrid, pues no sé si es que no les interesaba que las estadísticas les saliera, que tenían tantos ocupas, lo que hacían era darles la escritura, legalizarlos. Es decir, que te saltabas la ley y ocupabas y te premiaban con la escritura del piso. Cosa increíble. Esto lo detectó Vox y en la ley Omnibus lo eliminamos. Eso es lo que ya hemos conseguido esta legislatura. Hay que acelerar los lanzamientos. Hay que, hombre, yo creo que estaría bien que hiciéramos un discurso clarísimo todos frente a la ocupación, pero un discurso muy duro como está haciendo Vox. Y aquí lo que se está haciendo, y lo veo yo a veces en los telediarios, es tratar al ocupa como si fuera una víctima. Y en cambio, demonizar a las fuerzas de cuerpos de seguridad, como si fueran los malos. Entonces, hay que, de verdad, defender la labor que están haciendo los fuerzas y cuerpos de seguridad y aquellas empresas también que están, los madrileños están recurriendo a ellas. Y yo creo que en la calle deberíamos tener menos gente multando, que vemos en la calle mucha gente multando, ¿no es verdad? El señor Almeida con las recetitas estas que nos ponen en los coches de Madrid Central, que a lo mejor menos multar y más gente vigilando. La figura del sereno esa que había hace muchos años en España, ¿no? Podrían avisar de que se ha producido una ocupación y a poder actuar rápido. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser claros, velocidad del tema de lanzamientos, un mensaje clarísimo y también, bueno, yo creo que hay que cambiar el Código Penal y ser mucho más duros, pero eso es a nivel nacional, ¿verdad? Me habla de agilidad de la administración. Lo cierto es que en la capital las normas urbanísticas no se han podido aprobar. Ha habido posturas encontradas de Ciudadanos y de Vox que lo han impedido. ¿No cree que se pone en riesgo el desarrollo de la capital al dilatar los plazos para la revisión de ese plan de ordenación urbana que data del 97, que sería conveniente actualizar? Mire, lo que estaría bien es que subiera aquí el señor Ortega Smith, que está aquí, lo ha defendido muy bien, pero yo le voy a contar lo mismo que le contaría al señor Ortega Smith. Es importantísimo cambiar la normativa urbanística en Madrid, pero precisamente para acelerar plazos, para agilizar, para permitir que nuestras pequeñas empresas y comerciantes no se desesperen batallando contra el Ayuntamiento de Madrid. Durante años en que le piden una cosa y la contraria, interpretaciones distintas de la norma, no les llegan los requerimientos, no les dan la primera actividad. Parte del problema también es que Almeida decidió asociarse con los comunistas de Carmena, que son los que han manejado el urbanismo junto con Ciudadanos todos estos años, que son enemigos a la libertad, a la agilización, todo eso. Es una pena que quisieran sacar todas estas ordenanzas sin tenernos en cuenta, porque al equipo del señor Ortega Smith no le pusieron, no le llevaron a las negociaciones, ni nos mandaron por dónde iban a ir las enmiendas, ni absolutamente nada. Y que yo sepa, el señor Almeida es alcalde gracias a los votos de Vox. Entonces, lo que no se puede es pretender sacar cosas ignorando a Vox. Vox, estos últimos días en el que se le ha preguntado si queríamos algo, ha respondido muy claramente: eliminar los impactos de género, eliminar una serie de cosas que lo que provocaban es todavía más problemas. Parece ser que no quieren eliminar todo eso. Entonces, nosotros creemos que eso hay que hacerlo con urgencia y de forma, pero muchísimo más valiente. Son unas medidas timoratas en las que al final no quieren tampoco tener en cuenta las enmiendas que el señor Ortega Smith ha llevado y que son muy razonables. Yo creo que, bueno, veremos lo que pasa, pero yo creo que cuanto antes se pueda modificar toda esa legislación, mejor, pero para eso nos tendremos que quitar a los socios comunistas de Carmena y a este equipo que es Ciudadanos, que parece que con tal de no sentarse con Vox es capaz de dejar abajo y tumbar unas ordenanzas, que eso es lo que ha pasado. Con tal de no sentarse con el señor Ortega Smith, es capaz de permitir que no salgan esas ordenanzas, y esto no puede ser. Por un cordón sanitario a Vox no salen las ordenanzas y esto se tiene que acabar, pero bueno, se va a acabar el 28 de mayo, donde creo que ya las cosas se van a resolver.
Le pido brevedad. Vamos a hablar Sí. de infraestructuras y movilidad. Usted ha lanzado 2 propuestas de calado, ese proyecto de tren bala, que me gustaría que dé algún detalle cómo lo va a hacer y qué les diría a esos que tachan de irrealizable este proyecto. Y también ha propuesto cerrar la M50, que es un proyecto muy demandado por los madrileños, que quedó aparcado en el 2009, que parece una obra muy compleja, que puede presentar alegaciones por parte de los ecologistas. ¿Qué coste tendría esta medida y qué plan de impacto medioambiental lo acompañaría para poder hacerlo Bueno, viable? me pide brevedad para explicar Sí. el tren bala. Podría estar 3 horas, les defino hasta el último cálculo de estructuras. Pero bueno, mire, lo que está claro es que Madrid, los madrileños están perdiendo calidad de vida. Se pasan en un coche horas. ¿Qué conciliación vamos a tener las madres si nos tiramos 2 horas para salir de trabajo, recoger al niño o los padres? ¿Qué calidad de vida es esa? ¿Qué calidad de vida es una en que nuestros mayores tienen miedo a acceder al centro de Madrid porque ya no saben por dónde les van a multar, no entienden los mensajes, no? ¿Qué calidad de vida es de tu ayuntamiento solo saber por prohibir o multar? ¿Qué proyecto tiene la Comunidad de Madrid? ¿Qué ambición tiene? Llevamos 25 años escuchando de Madrid Nuevo Norte, que está muy bien. A mí me han reinaugurado la misma maqueta 8 veces con luces distintas. 8 veces, me lo sé de memoria. Y le añaden adjetivos sostenible, no sé qué, bueno, que es sostenible, con una losa de hormigón de 1,5 metros, digamos que es necesaria, pero no es sostenible, ¿no? Bueno, entonces, ¿hacia dónde? ¿Dónde queremos poner la Comunidad de Madrid? ¿Dónde queremos poner? ¿Qué ambición tenemos? Yo no veo un proyecto de la región de Madrid. Lo primero que tenemos que hacer es ser ambiciosos en las infraestructuras, porque si no las ciudades y las regiones se gripan. Se gripan quiere decir que ya no dan más de sí, que te tiras. Además, nosotros no somos, claro, luego vienen los ecologistas, la izquierda, todos estos comunistas, nos dicen la ciudad de 15 minutos. Claro, como usted no da dotaciones, nos quiere dejar encerrados en los 15 minutos, nos va a multar si salimos. No, nosotros queremos que el que quiera tener un coche y vehículo privado lo tenga y pueda cruzarse Madrid y acceder a la otra punta de Madrid, porque esa es su libertad y la libertad de movilidad. Ahora difícilmente lo vas a tener si tienes un alcalde que te prohíbe entrar o unos gobiernos que no dotan infraestructuras. La M50, por supuesto que hay que terminarla. No podemos estar con miedo que a los ecologistas, ¿pero qué ecologistas? Los comunistas que sacamos de Carmena ahora restringiendo infraestructuras a los madrileños. ¿Para qué pagamos impuestos los madrileños? Para tener infraestructuras, para tener centros de salud, para tener la M50 cerrada, para tener las glorietas de acceso a las autovías, que es una pesadilla. En la A2, en la Garena, te puedes tirar 2 horas. En la A6, en la salida 9, en la 10, te puedes tirar 3 horas en una glorieta atascado. Las carreteras que hay que desdoblar. La Nacional 1. Hemos metido, y está muy bien, grandes empresas como BVA, Telefónica, un montón de empresas en la parte de Alcobendas, que es una bendición que tengan tantas empresas que quieran ir ahí. Pero oiga, usted tiene que dotar de infraestructuras. No podemos tener una Nacional 1 permanentemente atascada. Le preguntaba por claro, el coste. Entonces, el coste. Mire, el coste siempre es bajo si resuelve la vida a muchos madrileños. Le pregunto yo, ¿cuál es el coste de horas de productividad, de horas trabajadas de los madrileños que pierden en un coche? ¿Cuánto cuestan 3 horas al día de coche de muchos madrileños sin trabajar o sin estar con sus familias? ¿Cuánto cuesta en salud, en impacto sanitario? ¿Cuánto cuesta en mujeres que dejan de trabajar porque se hartan de no llegar a todo? ¿Cuánto cuesta en empresas que deciden no venir a Madrid? Como me decía el otro día un americano que venía de Palo Alto. Quería traer 4.000 trabajadores, parte ingenieros ucranianos, parte de Bangladesh, donde decía que ya no encontraba talento. Me decía, quiero ir a Madrid. ¿Y qué pasó? Que vio las infraestructuras de Madrid, vio que tardaba 2 años para meter una cometida eléctrica o más en su centro de datos y vio que en Madrid no tenía vivienda para sus 4.000 trabajadores. ¿Sabéis lo que decidió? No venir a Madrid. ¿Cuánto cuesta? Pues seguro que poco. Pero lo vamos a definir. El tren bala se ha hecho en otros sitios. Tiene que ser mucho más lejos. O sea, lo que no puede ser es que el metro de Madrid
se acabe en San Sebastián de los Reyes, en el caso de la Nacional 1, y que tengamos a un montón de pueblos y municipios abandonados con unas frecuencias de autobuses que no dan respuesta, y que tengamos a un montón de gente en la Nacional 1, en la A6, en la A2, en la Nacional 5, embotellados, sin acceso y perdiendo el tiempo. Entonces, nuestros impuestos tienen que estar para infraestructuras. Tenemos las constructoras, la colaboración pública-privada. Están dispuestos muchas empresas privadas a llegar a acuerdo con los gobiernos para a largo plazo construir estas infraestructuras. Y en eso tenemos que estar, y no en chiringuitos de género, en observatorios de medio ambiente, de los ecologistas estos, en políticas que no nos llevan a nada y que lo único que hacen es gastar el dinero de las nóminas de todos los madrileños en cosas absurdas, Y nosotros lo que creemos es que en eso hay que invertir. Y además, en una época de crisis que nos hace falta empleo, lo que hace falta es invertir precisamente en esas cosas, que da empleo a los madrileños, que da un trabajo a un montón de familias, a los españoles. Y las infraestructuras, anticíclico, funcionan muy bien para eso. Y tenemos un montón de empresas que lo podrían hacer a un coste, yo creo, razonable, en colaboración pública-privada, y sería una mejora sustancial para todos los madrileños. Y seguro que si les preguntan qué prefieren ustedes, infraestructuras, observatorios de género, le van a decir infraestructuras, que es de lo que está hablando Vox. Bueno, ya nos lo concretará más adelante. Con dibujo y todo, además. Vamos a hablar de las expectativas. Usted ya me ha insistido en que no está pendiente de las encuestas, pero le preocupa que Ayuso logre esa mayoría absoluta y ustedes no sean necesarios. Mire, yo creo que el voto no es propiedad de nadie. El voto se gana con la confianza. Y nosotros esta campaña lo que vamos a hacer es buscar la confianza de los madrileños, pero yo no me atrevería a decir quién me va a votar. No lo sé. Ojalá que muchos. Pero no me atrevería a decir voy a tener mayoría absoluta, que es lo que ha dicho la señora Ayuso. Yo no me atrevería a decir eso. No sé. Yo creo que Vox va a tener un buen resultado. Pero ya veremos si hacemos bien la campaña, si conseguimos generar esa confianza. Y yo espero que sí, porque Vox es muy importante para dar un mensaje también claro a las generales. Que los madrileños no quieren un pacto con el Partido Socialista del Partido Popular. Quieren dar fuerza a Vox para sacar al socialismo. Para que en Génova no tengan tentación de pactar con el Partido Socialista. Nosotros creemos que vamos a tener un buen resultado. Creemos que las políticas y lo que está hablando Vox es necesario para los madrileños. Yo espero que me den su confianza. Yo nunca me atrevería a decir que voy a tener mayoría absoluta, aunque lo fuera a tener. Y yo creo que hay muchos madrileños que quieren una alternativa y que ya no van a votar a los dos partidos del bipartidismo porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y lo hemos visto en otras partes del mundo y lo vamos a ver el 28 de mayo. Le decía que me habla de las generales. ¿Teme que ese mensaje de Ayuso de Sánchez o España aglutine el voto en torno al PP y por eso le preguntaba, Vox no sea tan decisivo? Bueno, es verdad, yo oigo a la señora Ayuso hablar mucho de Sánchez, habla de Doñana, habla de política exterior. Nosotros aquí estamos hablando para hablar de la Comunidad de Madrid, para resolver problemas reales de un centro de salud que lleva 6 años sin construirse y que la gente está harta de que le reinauguren el cartel, para hablar del cierre de la M50, para hablar de mejorar las infraestructuras. La señora Díaz Ayuso dice que no tiene rival, que su rival es Sánchez. Entonces, a lo mejor es que está pensando en no estar en la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos encantados de hacer política para los madrileños. Vamos a hacer una política dando respuesta a los madrileños y no hablando de Sánchez, que eso no le resuelve la vida a los madrileños. Aquí hay que resolver cosas concretas, la sanidad, la educación, las infraestructuras. Y quien esté en la Comunidad de Madrid tiene que tener ganas y vocación de resolver eso. Y nosotros, desde luego, la tenemos. Usted le ha reprochado a Ayuso, ha dicho que no se lo merecían esa ruptura que escenificó en la Asamblea con Vox. ¿Esto quiere decir que si les necesitan tras el 28M le va a poner las cosas difíciles a la presidenta? No, yo a la señora Ayuso no le reprocho nada. La señora Ayuso ha roto con nosotros. Yo creo que es inmerecido. Hemos trabajado bien todo este tiempo. Hemos sacado cosas buenas para los madrileños. Nosotros no vamos a adelantar lo que no sabemos. Nosotros ahora lo que le pedimos a los madrileños es que confíen en nosotros y que les venimos a resolver problemas.
Y yo no vengo a anticipar el resultado, como dice la señora Ayuso, como si fuera uno propietario de los votos. Y yo creo en la libertad de los madrileños de elegir a quién votan. El voto no es de nadie y el voto no se puede adelantar. Ya veremos lo que votan los madrileños. Yo lo que me voy a ganar es la confianza de los madrileños uno a uno, recorriendo los barrios como estoy haciendo, escuchando a los que nos votan y a los que nunca nos van a votar. Que también les quiero escuchar, porque también les podemos resolver problemas. Y para eso tiene que estar un gobierno de la Comunidad de Madrid. Le decía que en el caso de que se dieran las circunstancias, ¿usted exigiría entrar en el gobierno regional? Eso lo tendrán que decir los madrileños con la fuerza que nos den. Si los madrileños quieren que tengamos fuerza para derogar la ley trans y proteger a nuestros niños de lo que están sufriendo, si los madrileños quieren una administración presencial, si los madrileños quieren vivienda en la Comunidad de Madrid, si los madrileños quieren infraestructuras, si quieren una sanidad donde a los médicos se les trate con respeto y se les valore, si quieren profesores excelentes y una educación para competir en el mundo, que es brutal la competencia que tenemos, si quieren empresas con ilusión porque no estén cargados de burocracia, si quieren menos políticos y más pequeña empresa, más comerciante, más sector privado, pues entonces nos darán la fuerza para estar en los gobiernos. Y eso es lo que yo voy a estar pidiendo todos estos días, la confianza de los madrileños. Entonces esa respuesta se la tienen que dar los madrileños. Si nos dan la fuerza suficiente será para que estemos en el gobierno y podamos hacer todas estas cosas. Ojalá. Se lo pregunto porque usted ha dicho que ha sido un modelo de éxito la presencia de Vox en Castilla y León, creo que han sido sus palabras. Por eso le insisto si le gustaría formar gobierno en el gobierno regional y qué consejerías tendrían peso para usted. Usted aquí ha hablado mucho también de la educación, ¿le gustaría tener competencias? Mire, a mí me gustaría gobernar en la Comunidad de Madrid junto con todo mi equipo, porque lo haríamos muy bien y para eso nos presentamos a las elecciones, para gobernar. Y sabemos lo que haríamos perfectamente. Y sí, la educación a mí me preocupa porque, mire, bueno, los que venimos aprendidos de 63 años de comunismo cubano, sabemos que las políticas que traen ruina, miseria, falta de libertad y adoctrinamiento entran por la educación, con el adoctrinamiento a los niños, con la propaganda. Y hay un día que tus hijos te están hablando de una cosa que no entiendes, que están los hijos enfrentados con los padres, que los niños ya no saben ni lo que son, que las leyes de Madrid obligan a entrar a colectivos a adoctrinar a nuestros niños. El otro día un folleto que me dieron en Griñón, que era brutal, que era piensa ver qué eres, con 8 años, cambia de identidad de género, nuevas prácticas sexuales, pero vamos a ver qué estamos haciendo con nuestros niños. Entonces sí, la educación me preocupa muchísimo, porque yo no quiero que a nuestros hijos los adoctrinen en propaganda que además es de la izquierda esta que está dedicada al género y a destrozar la cabeza de nuestros niños. Entonces la educación es fundamental también para tener empresas excelentes, gente excelente. A mí me interesa todo, me interesa la economía, porque he trabajado 20 años en la empresa privada, sé lo que es liquidar impuestos, sé lo que es pagar nóminas, sé lo que es salir adelante todos los días sin saber cuánto vas a facturar. Eso creo que no lo saben muchos políticos. Entonces me interesa la economía, me interesa la educación, me interesa la sanidad, es que me interesa las infraestructuras, a mí me interesa todo de la Comunidad de Madrid. No me restrinjo a nada, pero resulta que sí, hoy he hablado de la educación, es una de las cosas que me preocupan y que creo que tenemos que la política, si miramos lejos, ponemos las luces largas, es de las cosas importantes. Por desgracia, la política siempre está mirando a corto plazo, pero un país que no apuesta por una educación excelente es un país que pierde competitividad, que pierde capacidad de ser los mejores, que pierde orgullo por su historia, la historia de España, que no sabe ni hablar de ella ni ir fuera a contarla, que pierde también respeto a la autoridad, al profesor, que pierde lo que es la familia, que acaban, pues eso, como estamos viendo, muchos niños en bandas, en la calle, muchos niños con problemas, como se están viendo en los hospitales de Madrid, con temas de género.
muchos niños que se sienten desgraciados teniendo a lo mejor mucho más que lo que tuvieron sus abuelos, que estaban en una guerra. ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces, de esto tenemos que hablar. Y si queremos competir con los niños de Corea del Sur, tenemos que ponernos ya con la educación, porque ahora mismo, hoy, no estamos compitiendo en ese mercado. Y estamos en un mercado que es el mundo entero. Y lo que tenemos que saber es que los nuestros van a competir con el mundo entero y lo que tenemos que asegurar es que puedan prosperar y tener un futuro. Para finalizar, le pregunto dos cuestiones. Usted ha hablado antes, ha mencionado a Génova y esa orden ha dicho que dio supuesta. Si las negociaciones autonómicas y municipales con Vox tras el 28M se centralizan en Génova, va a ser más difícil que usted pueda entrar en la Puerta del Sol o que Javier Ortega Smith esté en Cibeles. ¿Y en qué comunidades cree que Vox puede tener un papel clave para condicionar gobiernos? Bueno, mire, como le digo, el voto es propiedad de los que votan, no de los partidos. Entonces yo no puedo adelantar lo que van a votar los españoles, porque esa es la libertad, de cambiar el voto hasta el último minuto. Nosotros lo que creemos y esperamos en que en muchos sitios vamos a ser decisivos, lo creemos. Y cuando lleguemos... ¿Se atreve a decirme? No, no, porque yo no me atrevo a adelantar ni soy propietaria del voto de ningún español, ni de ningún madrileño. Y yo espero además que de aquí al 28 además va a haber muchos más que nos van a votar. Entonces, ¿y sobre lo de Génova, que le preguntaba? No sé qué estrategia tendrán en Génova. Nosotros lo que podemos asegurar es que las políticas que vamos a defender van a ser buenas para todos los españoles y que cuando yo estoy hablando desde la Comunidad de Madrid estoy pensando en toda España. Y cuando un candidato de Valencia está hablando desde Valencia está pensando en toda España. Y cuando un candidato de Asturias está hablando está pensando en toda España. Y nosotros lo que haremos siempre en las negociaciones será defender lo mejor para todos los españoles, que para eso ha venido aquí Vox. Pues muchas gracias, Rocío Monasterio. Ha sido un placer contar con su presencia en este foro dedicado a Madrid. Mucha suerte con esa intensa campaña que empieza en breve. Gracias a todos. Muchas gracias.